Empecemos con la tercera parte de este capítulo de trauma de tórax de la 11ª edición de la TLS. Evaluación de lesiones comunes. Una exploración eficaz del tórax se basa en un enfoque de mirar, escuchar y sentir. Hay que hacer inspección, ocultación y palpación. El tórax y el cuello se exponen completamente para permitirle evaluación de las venas cervicales, la posición de la tráquea y los signos superficiales de lesión, como hematomas o laceraciones. Es necesario retirar temporalmente la parte frontal del collarín cervical si está presente para visualizar el cuello. Durante esta parte del examen se mantiene la restricción manual de la movilidad espinal. Se visualiza la pared torácica para un movimiento simétrico. La dificultad respiratoria puede indicarse a través de signos como retracción de los músculos intercostales y supraclaviculares, el aleteo nasal y el uso de frases cortas por parte del paciente. Se realiza auscultación anterior de los espacios costales 2 y 3 y lateral, en los espacios costales 5 y 6, esto para evaluar la presencia y la calidad de los ruidos respiratorios. La disminución de los ruidos respiratorios puede indicar hemotórax o neumotórax, contusión pulmonar importante o lesión diafragmática con contenido abdominal herniado. Si has realizado intubación endotraqueal, la disminución de los ruidos respiratorios puede indicar intubación del tronco bronquial, un riesgo particular en niños debido a que la tráquea es más corta. La palpación puede detectar dolor a la palpación, sugestivo de fracturas costales o crepitación sugestivo de neumotórax. La pared torácica incluye el tórax lateral y posterior. Por lo tanto, estas áreas también se evalúan anterior y medialmente y o mediante un procedimiento también se puede hacer de balanceo de troncos. Los signos significativos, aunque a menudo sutiles, de una lesión torácica incluyen el aumento de la frecuencia respiratoria y los cambios en el patrón respiratorio, que a menudo se manifiestan por respiraciones cada vez más superficiales. La cianosis puede ser un signo tardío de hipoxemia. La cianosis puede reconocerse precozmente examinando los lechos unguiales y los labios. Tanto la hipoxemia como la hipercapnia pueden presentarse con alteración del estado mental. Se asume que los pacientes lesionados que presentan agitación, confusión o obnubilación presentan un intercambio gaseoso pulmonar alterado hasta que se demuestre lo contrario. Evaluación de la contusión pulmonar. La presencia clínica depende del grado de la lesión, la enfermedad comórbida y las lesiones concomitantes. La contusión pulmonar puede ser asintomática. En casos graves puede presentarse disnea, taquipnea o hipoxemia. La auscultación puede detectar estertores y disminución de los ruidos respiratorios. La sibilancia, la tos, la broncorrea y el esputo sanguinoliento son signos de una lesión más avanzada. La gravedad de la dificultad respiratoria, la hipoxemia y la hipercapnia suelen alcanzar el punto máximo alrededor de 72 horas posteriores a la lesión. El deterioro clínico puede presentarse de forma retardada. En esa tabla 5.1 se presentan los signos y síntomas más frecuentes en las lesiones respiratorias y lesiones comúnmente afectan a el tórax. Esto lo vamos a ver a detalle en los siguientes renglones, así que lo voy a llevar muy breve, la explicación va a ser muy breve. Y en esa tabla se menciona la contusión pulmonar, el neumotórax o hemotórax simple, el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, el neumotórax masivo, el tórax inestable, la lesión diafragmática y la lesión del el árbol traqueobronquial. Y se toma en cuenta los sonidos respiratorios, la posición de la tráquea, las venas del cuello, la presión sanguínea y pues hay algunos comentarios al respecto. Como es de esperarse, donde se ve afectado o que se ve alterada la posición de la tráquea va a ser en un neumotórax o un hemotórax a tensión, donde la tráquea se va a desviar lejos de las lesiones. Por otro lado, también va a estar disminuida la presión sanguínea y hay que hacer un diagnóstico clínico precoz. De importancia saber también que en la mayor parte de estas o en todas los ríos respiratorios van a estar alterados y las venas del cuello se van a ver afectados también en el neumotórax o hemotórax a tensión debido a la presión que está ejerciendo la sangre o el aire, desviando las estructuras hacia el lado contralateral a la lesión, no va a permitir el llenado correcto de las cavidades cardíacas y las venas del cuello se van a ingurgitar debido pues, a la presencia de mayor cantidad de sangre venosa. Será importante también que en el tórax inestable hay que valorar la gravedad de la contusión pulmonar asociada que puede llevar a tener esto,
ya que esto va a determinar el grado de hipoxemia. Y por ejemplo, en el árbol traqueobronquial, la fuga de aire continua tras la inserción del tubo torácico va a ser un dato importante que hay que estar valorando constantemente en el em, pleurovac que le hayan puesto en la cajita. Vamos a presentar fugas de aire en el sello de aire, aunque no tenga succión el pleurovac. Para la evaluación del neumotórax, simple atención y abierto. El neumotórax se presenta con disnea y posiblemente disminución del murmullo vesicular en la cavidad pleural afectada. Se puede detectar crepitación a la palpación. El neumotórax de tensión causa ausencia del murmullo vesicular del lado afectado, hipotensión y desviación de la tráquea del lado lesionado. Sin embargo, la desviación de la tráquea es difícil de evaluar en la exploración física y puede ser una dislocación sutil en la escotadura supraesternal o identificarse únicamente en una radiografía de tórax. El diagnóstico del neumotórax de tensión se basa en el mecanismo, la ausencia del murmullo vesicular y la hipotensión. El tratamiento de una urgencia no se retrasa para confirmar el diagnóstico mediante estudios radiológicos o ecográficos. Hay que actuar de inmediato. La evaluación del neumotórax abierto implica identificar el defecto de la pared torácica y a menudo el sonido distintivo de succión asociado con la inspiración ayuda a identificar la lesión. Los signos y síntomas clínicos son el mecanismo de la lesión y el dolor y la dificultad respiratoria, así como la taquipnea y la disminución de los ruidos respiratorios en el lado afectado y movimiento ruidoso de aire a través de la lesión de la pared torácica. Los ruidos respiratorios pueden estar disminuidos dependiendo del tamaño del neumotórax abierto. Evaluación del hemotórax. El hemotórax se presenta como un neumotórax con disnea y posible disminución del murmullo vesicular. Un hemotórax pequeño puede no ser evidente en la exploración física, mientras que un hemotórax grande puede presentar disminución del murmullo vesicular en el lado afectado. El hemotórax masivo se va a presentar con disminución del ruido respiratorio y choque hemorrágico. El hemotórax a tensión se presenta con una disminución del ruido respiratorio asociado con hipotensión, como en el neumotórax de tensión. La disminución de la presión arterial se va a deber tanto a la alteración del retorno venoso al corazón, como pasa también en el neumotórax de tensión, pero también a la disminución del volumen circulatorio debido a la hemorragia. Fracturas de costillas y pecho volante o tórax inestable. Evaluación. En pacientes conscientes, la lesión grave de la pared torácica se manifiesta como un dolor durante la inspiración o la exhalación, comúnmente evidenciado por una incapacidad para respirar constante, profundamente o hablar con oraciones completas. Con frecuencia, el paciente no querrá moverse debido al dolor. El tórax inestable es un diagnóstico clínico. Como se mencionó anteriormente, puede presentarse un segmento inestable radiológicamente sin presentar un tórax inestable clínicamente. El movimiento paradójico de la pared torácica suele ser difícil de observar y puede no ocurrir durante la ventilación con presión positiva. Se puede palpar crépito debido al movimiento de los segmentos de la fractura o al aire subcutáneo. La palpación de la pared torácica va a provocar dolor. Evaluación de la lesión diafragmática. Es posible que la lesión diafragmática no se detecte durante el examen físico. Cuando están presentes, los signos y síntomas están relacionados con los efectos de la hernia de las estructuras viscerales abdominales hacia el tórax. Un desgarro importante del diafragma izquierdo puede producir disnea, hipoxemia e hipercapnia debido a la incapacidad del pulmón para expandirse completamente. Un hemotórax puede ser el resultado de una lesión diafragmática e intraabdominal combinada. La presión intratorácica negativa provoca la acumulación de sangre en el tórax a través del defecto del diafragma. En raras ocasiones y muy difíciles de detectar se puede auscultar ruidos intestinales sobre el tórax izquierdo si el intestino se ha herniado. Evaluación de lesiones traqueobronquiales. La hemoptisis, el aire subcutáneo cervical, el neumotórax a tensión y la cianosis son signos típicos de una lesión de las vías respiratorias mayores. En pacientes que reciben soporte ventilatorio mecánico, la pérdida de volumen corriente inhalado hacia la pared torácica o a través de la toracostomía con tubo puede afectar significativamente la ventilación. La expansión incompleta del pulmón y una fuga de aire importante continua tras la colocación de un tubo torácico sugieren una lesión traqueobronquial. Complementos a la evaluación. Monitoreo de la oxigenación y ventilación. Monitorización continua de la saturación de oxígeno arterial mediante oximetría de pulso es bastante beneficioso. Sin embargo, la lectura baja de la saturación de oxígeno puede deberse a una mala perfusión en la ubicación del oxímetro, así como un proceso pulmonar primario.
Si está disponible el ETCO, detecta, detectada mediante colorimetría, capnometría o capnografía, puede proporcionarse información valiosa sobre la ventilación. Sin embargo, los valores de ETCO también se ven influenciados por la perfusión pulmonar. Una gasometría arterial es un método más preciso para diagnosticar y cuantificar con precisión la hipoxemia y la hipercapnia, además de que la gasometría arterial proporciona información sobre el equilibrio ácido-base. Imágenes. Radiografía de tórax. La radiografía de tórax anteroposterior es uno de los métodos de imagen complementarios más comunes y de fácil acceso. Las imágenes se pueden obtener en el área de reanimación con una unidad portátil. La radiografía de tórax se revisa para determinar la expansión del pulmón, presencia de líquido, ensanchamiento del mediastino, aire subcutáneo y mediastínico, desplazamiento de la tráquea en la línea media, pérdida del detalle anatómico aórtico y presencia de aire gástrico en el tórax izquierdo. Las fracturas costales múltiples, así como las fracturas de primera o segunda costilla, anchas, gruesas y protegidas, sugieren que se aplicó una fuerza significativa al tórax y a los órganos subyacentes. La sangre se encuentra en posición de decúbito prono y el aire asciende anteriormente. Por lo tanto, en una radiografía de tórax en decúbito supino, un neumotórax puede aparecer como una opacidad pulmonar leve. El neumotórax puede manifestarse como hiperlucidez o ser invisible. El neumomediastino es un signo de lesión en las vías respiratorias o en el, en el tracto digestivo, por ejemplo en el esófago. Y bueno, esto se va a ver ilustrado en las imágenes 5.9 y 5.10, que son estas dos. Uy, en la 5.9 en la A, ahí se alcanza a ver enfisema subcutáneo importante y la contusión pulmonar significativa. Y ahí ya se ve que le colocaron un tubo torácico intercostal. También en la B se alcanza a ver el enfisema subcutáneo importante. Ultrasonido. FAS y EFA son útiles para la detección rápida de un hemotórax y hemopericardio. Un diagnóstico preciso depende de la habilidad y la experiencia del profesional clínico. Estos estudios pueden realizarse en el área de reanimación y repetirse, ya que no requieren radiación. La tomografía computarizada es una técnica de imagen más sostenible y proporciona información anatómica mucho más detallada que la radiografía simple o la ecografía. Sin embargo, en muchas instituciones se requiere el traslado fuera del área de reanimación. La exposición a la radiación, el tiempo y el costo son desventajas de esta técnica. Complementos para el diagnóstico de enfermedades específicas. Contusión pulmonar. Una contusión pulmonar aparece como un infiltrado pulmonar en la radiografía de tórax que no está restringido por los lóbulos o segmentos anatómicos y puede haber o no fracturas costales asociadas. El infiltrado característico de una radiografía de tórax transcurre en promedio 6 horas, pero en ocasiones la contusión puede ser evidente de inmediato o no hasta pasadas 48 horas. Otras afecciones como el hemotórax o el neumotórax pueden interferir con las capacidades de visualizar una contusión pulmonar en la radiografía de tórax. La tomografía computarizada es muy sensible para la detección de contusiones pulmonares. El volumen de afección pulmonar en la tomografía computarizada se correlaciona con los resultados clínicos. A diferencia de la radiografía de tórax, la tomografía computarizada puede detectar la contusión casi inmediatamente después de la lesión. Los hallazgos de la tomografía computarizada de contusión pulmonar consisten en áreas no segmentarias de consolidación y opificaciones en vidrio esmerilado. Neumotórax y hemotórax. El neumotórax simple se puede diagnosticar mediante radiografía de tórax, ecografía o tomografía computarizada. La tomografía computarizada es la técnica más sensible y puede detectar afecciones que de otro modo pasarían desapercibidas en la radiografía o la ecografía. La radiografía de tórax anteroposterior puede pasar por alto un neumotórax simple anterior. Tras un traumatismo, la presencia de aire subcutáneo en la radiografía de tórax suele indicar la presencia de un neumotórax. Un neumotórax que solo se observa en la tomografía computarizada de tórax se denomina frecuentemente neumotórax oculto. El neumotórax puede visualizarse mediante una radiografía de tórax, una ecografía o una tomografía computarizada. Fractura de costillas. Las fracturas costales se detectan mejor mediante una tomografía computarizada. En la mayoría de los centros, la tomografía computarizada ha
a las radiografías seriadas costales, ya que proporciona información más detallada sobre la ubicación y la gravedad, es decir, el desplazamiento de la fractura y permite evaluar la lesión pulmonar concurrente. La tomografía computarizada de tórax permite identificar el número de segmentos de la fractura, diagnosticando el tórax inestable radiográfico y detectar la contusión pulmonar, el hemotórax y el neumotórax asociados. Lesión del diafragma. Las lesiones del diafragma son muy difíciles de diagnosticar en la radiografía de tórax, a menos que las vísceras abdominales se hayan herniado en el tórax. La anomalía puede malinterpretarse como un hemidiafragma elevado, un neumotórax loculado o un hematoma subpulmónico. Un diafragma derecho elevado en una radiografía de tórax puede ser el único signo de una lesión diafragmática derecha. Una revisión reciente informó que la sensibilidad de la tomografía computarizada con contraste enteral para el diagnóstico de hernia diafragmática traumática fue solo de un 80%. Si se sospecha de un desgarro del diafragma izquierdo, se puede insertar una sonda nasogástrica. Si la sonda parece superior al diafragma en la radiografía de tórax, se sospecha de un defecto diafragmático. También aquí nos muestra una figura que es la 58B. En esa hay una zona nasogástrica en esa posición, que me parece que la habíamos visto. Así es, la que habíamos visto, ahí está la zona nasogástrica en posición pulmonar. Bueno, el diagnóstico de la lesión diafragmática se confirma mediante exploración quirúrgica. Cuando el diagnóstico no es claro, se puede emplear técnicas mínimamente invasivas como la paroscopía. Las lesiones diafragmáticas aisladas son poco frecuentes. La fuerza necesaria para crear una lesión cerrada del diafragma casi siempre provoca lesiones toracoabdominales adicionales. Estas pueden variar desde simples fracturas costales hasta múltiples hernias de vísceras laceradas. Incluso las laceraciones diafragmáticas penetrantes aisladas suelen producir lesiones en estructuras adyacentes como el hígado, el pulmón, el corazón, las costillas, el vaso, el estómago, el colon, el esófago, la columna vertebral o la médula espinal. Siempre está indicada una evaluación cuidadosa para detectar otras lesiones torácicas o abdominales. Una lesión del diafragma puede presentarse tras una herida por arma blanca por debajo del nivel del pezón o en la región torácica y en el flanco izquierdo. Las lesiones por arma de fuego en esta región se tratan con frecuencia mediante exploración quirúrgica. Por lo tanto, la exploración de una lesión diafragmática se realiza intraoperatoriamente. Lesión traqueobronquial. La broncoscopía confirma el diagnóstico de la lesión traqueobronquial. La tomografía computarizada es útil para evaluar las vías respiratorias y los pulmones, así como evaluar posibles neumotórax y hemotórax. Intervenciones y tratamientos. Se recomienda oxígeno suplementario al menos durante la evaluación primaria hasta que se pueda evaluar más a fondo la agudeza del paciente y determinar el riesgo de compromiso respiratorio. Manejo de la contusión pulmonar. El pulmón lesionado es propenso al edema pulmonar debido a la acumulación de líquido extravascular y el volumen de un pulmón contuso puede aumentar durante las primeras 24 a 72 horas posteriores a la lesión. El intercambio de oxígeno puede verse afectado gradualmente con la hipoxemia progresiva. El tratamiento incluye la administración de oxígeno suplementario para mantener una saturación adecuada y evitar la sobrecarga de volumen, a la vez que se apoya la función circulatoria. El equilibrio hídrico puede ser difícil en casos de contusión grave. Se puede instaurar ventilación mecánica u otros complementos avanzados para mantener una saturación de oxígeno y pues una capacidad deteriorada para que sea adecuada. Un pulmón lesionado puede eliminar secreciones y se estima que el 20% de los pacientes con contusión pulmonar desarrollan neumonía. Por lo tanto, el control del dolor y la higiene pulmonar son fundamentales para el manejo de la contusión pulmonar. Manejo del neumotórax. El tratamiento mediante toracoscopía con tubo depende del tamaño y del efecto clínico del neumotórax. El diagnóstico clínico del neumotórax, atención, exige una descompresión torácica de emergencia que puede lograrse rápidamente mediante un catéter de aguja o una toracostomía digital. La toracostomía con catéter con aguja implica la inserción de un catéter con una aguja de gran calibre, por ejemplo, de calibre 14, con dos ubicaciones óptimas para la inserción del catéter con aguja, que es el quinto espacio intercostal aproximadamente a nivel
del pliegue intramamario entre las líneas axilares media y anterior y en el segundo espacio intercostal a la línea medioclavicular, que también lo muestra la imagen. Ok. Luego dice aquí, la figura 511 ilustra las posibles ubicaciones para la toracostomía con aguja, las que les acabo de mostrar. La elección del sitio depende de los factores del paciente y el escenario clínico. El beneficio de la toracostomía con aguja es la rapidez. Sin embargo, debido al grosor variable de la pared torácica, el acodamiento del catéter y otras complicaciones clínicas o anatómicas limitan el éxito y la duración de la descompresión con aguja. La toracostomía digital es otro abordaje para la descompresión torácica de emergencia. Se utiliza un bisturí para crear una apertura en la pared torácica a la altura del quinto espacio intercostal aproximadamente y se debe realizar entre las líneas axilares media y anterior. Y pues siempre tomar en cuenta el pliegue inframamario para darnos idea de dónde está el espacio intercostal ya mencionado. Debe insertarse un dedo en el espacio pleural para liberar el aire y el líquido. Un neumotórax de tensión puede reaparecer tras la descompresión digital o con aguja, ya que los tejidos blandos del tórax pueden ocluir el trayecto creado. La inserción de un tubo de toracostomía se realiza tras la descompresión de emergencia y puede estar indicada la liberación de aire o en serie hasta que se coloque el tubo de toracostomía. El tratamiento definitivo de cualquier neumotórax o hemotórax es la toracostomía con tubo y en raras ocasiones puede llegar a necesitarse hacer una exploración quirúrgica para tratar lesiones pulmonares o el origen de la misma. Aquí ya habíamos visto la imagen 511 con las ubicaciones para la toracostomía con aguja emergente. Y bueno, las estrellas son las que van a indicarnos dos puntos óptimas para la colocación segura y eficaz. Habíamos mencionado que ahí tenemos la línea axilar anterior, la línea axilar media, también tenemos el pliegue inframamario y la segunda posibilidad en el segundo espacio intercostal a nivel de la línea medioclavicular. Bueno, múltiples estudios han confirmado que un catéter torácico de 14 French es tan eficaz como los tubos más grandes para el tratamiento definitivo de un neumotórax, con la ventaja adicional de reducir el dolor. Si el profesional sanitario cuenta con la experiencia adecuada, la incisión del tubo con guía ecográfica puede ayudar a confirmar la colocación correcta. Cuando estamos en una situación de urgencia, realmente hay que hacer lo que tengamos la capacidad de hacer, el conocimiento, la expertise. Si sabes hacer descompresiones y no puedes esperar más tiempo, adelante, realízala. Si por otro lado sabes hacer toracostomías con tubo, también lo puedes hacer si se tiene la expertise de primera instancia. Pues la ventaja de hacerlo con aguja es que es más rápido, pero toma en cuenta que pues un tratamiento que le puede durar un poquito más al paciente, si ya sabemos que se va a requerir, pues ya va a ser la colocación de un, un tubo, un pleural, una toracostomía con tubo. Neumotórax asintomático y oculto. El tratamiento del neumotórax sintomático es variable. Muchos cirujanos traumatólogos colocan tubos torácicos en neumotórax asintomático, pero visibles en la radiografía de tórax. A menos que el neumotórax sea muy pequeño. Estudios recientes sugieren que los neumotórax asintomáticos son a menos de 3.5 centímetros de la pared torácica, medidos en la tomografía computarizada, pueden tratarse sin tubo de toracostomía. El fracaso de una estrategia sin tubo se asocia con ah, ventilación con presión positiva, lesión torácica más grave y hemotórax concurrente. El aumento del tamaño de un neumotórax en radiografías de tórax seriadas indica la necesidad de una colocación de tubo torácico. En casos de neumotórax clínicamente oculto y traslado aéreo planificado, el médico remitente debe de consultar con el médico receptor sobre la necesidad de la colocación de un tubo torácico antes del traslado.
El cambio de la presión transpleural con la altitud puede provocar un aumento de tamaño del neumotórax y la conversión del asintomático a un sintomático durante el vuelo. Manejo del neumotórax abierto. El tratamiento inicial de un neumotórax abierto consiste en cubrir rápidamente el defecto con un apósito estéril lo suficientemente grande como para cubrir los bordes de la herida. Cualquier apósito oclusivo o un sello torácico ventilado puede utilizarse como medida temporal. Se fija con cinta adhesiva un vendaje oclusivo en 3 de los lados para crear un efecto válvula que previene el desarrollo de fisiología de la tensión durante la inspiración. Durante la inspiración, el apósito ocluye la herida y al exhalar, la apertura del apósito va a permitir la salida del aire. Se inserta un tubo de toracostomía a través de una incisión separada tan pronto como sea posible. La terapia definitiva implica el cierre quirúrgico de la laceración de la pared torácica con colocación de un tubo de toracostomía, que es como viene aquí. Estas dos imágenes, que no se las quiero enseñar mucho, porque no sé si YouTube lo permita. 5.12, manejo del neumotórax abierto. Bueno, aquí se coloca un apósito oclusivo estéril para cubrir la herida, como les había mencionado en los párrafos anteriores. Ese es el apósito que se debe colocar. Preferencia debe ser estéril preferentemente, pero si no, pues hay que colocar un apósito que no tenga agujeros, ¿no? Un hermético y ocluirle a 3 lados. Se queda uno libre y así cada vez que el paciente respire va a funcionar como una válvula. Si acaso el aire sale, pero no puede volver a entrar ya que cada vez que el paciente inhale, el apósito se va a pegar a la pared del tórax y esto va a prevenir que entre nuevamente aire del exterior al interior. Manejo del hemotórax. Se recomienda la evaluación del hemotórax con un volumen estimado superior a 300 mililitros mediante la toracostomía con tubo para evitar que la sangre se congele y crea un pulmón atrapado. La cuantificación precisa del volumen de líquido es difícil en situaciones de emergencia. Por lo tanto, la mayoría de los hemotórax traumáticos se tratan con una toracostomía con tubo. El hemotórax masivo de todo el tórax puede producir fisiología de tensión y se trata con una toracostomía digital seguida de una toracostomía con tubo. Al igual que con el neumotórax, múltiples estudios han confirmado que un catéter 14 French es tan eficaz como los tubos más grandes para el tratamiento definitivo del hemotórax. Sin embargo, la mayoría de esos estudios excluyeron a los pacientes con hemotórax masivo o atención, que a menudo se tratan con un tubo de mayor calibre, de más de 24 French. La intervención quirúrgica para el control de hemorragia puede estar indicada en casos de hemotórax, atención o masivo. La transfusión de emergencia es frecuente. Las decisiones quirúrgicas se basan en el estado fisiológico, por ejemplo, el estado de shock y la persistencia del sangrado, más que en el gasto cardíaco inicial o posterior al tubo. Algunos datos de centros de traumatología sugieren que una reducción de las tasas de hemotórax retenido y de cirugía diferida durante un protocolo de irrigación de tubo torácico una vez controlado el sangrado. Fracturas de costilla y pecho volante o tórax inestable. La causa más común de morbilidad y mortalidad de las fracturas costales es la neumonía causada por el dolor que impide una higiene pulmonar adecuada. Por lo tanto, el tratamiento de las fracturas costales se basa en el control del dolor y asegurar una higiene pulmonar adecuada. La fisioterapia respiratoria, la espirometría incentivada y otras modalidades para promover la expansión alveolar y la higiene pulmonar son fundamentales. La intubación puede estar indicada cuando el tórax inestable y la inestabilidad de la pared torácica causan incapacidad respiratoria, cuando la condición pulmonar subyacente grave produce hipoxia o cuando se administran sedantes para un alivio adecuado del dolor. Un algoritmo de triage ayuda a determinar las ventajas del manejo hospitalario frente al ambulatorio y la ubicación del ingreso. Los protocolos basados en las características demográficas del paciente y la gravedad de la lesión son beneficiosos para garantizar un alivio del dolor, una terapia pulmonar y una monitorización adecuados. El alivio del dolor utilizan
se utilizan medicamentos multimodales orales e intravenosos con énfasis en terapias no opioides y de control locorregional. El alivio del dolor multimodal consiste en administrar acetaminofén, paracetamol, antiinflamatorios no esteroideos, ketamina, lidocaína y bloqueos regionales del dolor. La estabilización quirúrgica de las fracturas costales es eficaz para mitigar la morbilidad en determinadas lesiones del tórax inestable. Manejo de lesiones del diafragma. Las lesiones del diafragma izquierdo se reparan quirúrgicamente con urgencia. La inserción de un tubo torácico para tratar un neumotórax concomitante puede lesionar inadvertidamente el contenido abdominal herniado. Por lo tanto, se recomienda prestar atención y especial atención a la colocación segura. Las lesiones diafragmáticas con hernia de vísceras abdominales hacia el tórax se reparan quirúrgicamente de inmediato debido al riesgo de estrangulación visceral. El abordaje transabdominal es el más común, sin embargo, en algunos casos se puede utilizar un abordaje transtorácico. Instancias basadas en el patrón específico de la lesión. Algunas lesiones del diafragma derecho pueden tratarse de forma no quirúrgica a menos que exista una lesión hepática concomitante. En este caso se considera que la reparación del diafragma disminuye el desarrollo de la fístula biliopleural. Lesión traqueobronquial. Se realiza una toracostomía con tubo, a menudo precedida de una toracostomía con aguja o con dedo para el tratamiento de un neumotórax a tensión. La intubación del paciente con lesión traqueobronquial puede ser difícil debido a la disociación anatómica causada por el traumatismo circundante. Pueden estar indicadas técnicas avanzadas de la vía aérea, como el avance del tubo endotraqueal asistido por fibra óptica distal al desgarro o una intubación selectiva del bronquio no afectado. Se solicita una consulta quirúrgica de inmediato. Las lesiones pequeñas pueden ser susceptibles de tratamiento no quirúrgico. Sin embargo, los desgarros más grandes se reparan quirúrgicamente. La colocación de tubos torácicos adicionales puede controlar adecuadamente la fuga y permitir la expansión pulmonar. Revaloración. Los pacientes son revaluados después de cada intervención utilizando un enfoque de evaluación inicial, es decir, observar, escuchar y sentir. Se revalúan los tratamientos complementarios, como la toracostomía con tubo para asegurar el funcionamiento adecuado. Se realiza oximetría de pulso continua, capnografía, esto cuando esté disponible y para monitorizar el intercambio de gaseoso adecuado. En pacientes con fracturas costales hay que evaluar con frecuencia el alivio del dolor, la capacidad de toser, respirar profundamente, ya que el tratamiento adecuado puede provocar neumonía e insuficiencia cardíaca. Tratamiento inadecuado, perdón, puede provocar neumonía y insuficiencia respiratoria. Consideraciones de transferencia. Los pacientes con lesiones torácicas moderadas y graves se benefician del traslado a un centro de traumatología. Esto incluye a pacientes para quienes no se ha planificado una intervención quirúrgica, pero que se beneficiarían de los recursos de un centro de traumatología, por ejemplo, los pacientes con fracturas costales múltiples o un tórax inestable. Estos se beneficiarían de analgesia regional, fisioterapia y posibles servicios de estabilización quirúrgica que ofrece un centro de traumatología. Sin embargo, la intervención invasiva más común tras un traumatismo torácico es la toracostomía con tubo. Este es un procedimiento que puede salvar vidas y que se utiliza antes del traslado, especialmente en pacientes sintomáticos, antes del transporte aéreo o por personal médico sin la acreditación ni el equipo necesarios para realizar una descompresión torácica de emergencia. Los tubos torácicos se mantienen a menos 20 centímetros de agua durante el transporte. Consideraciones especiales sobre la población. Las pacientes embarazadas en etapa avanzada tienen consideraciones específicas. El útero grávido impedirá el movimiento completo del diafragma, lo que resulta en volúmenes pulmonares reducidos. Se considera un diafragma más alto al colocar una toracostomía con aguja, dedo o sonda. Puede resultar beneficioso ajustar la entrada del tórax en sentido cefálico en uno o dos espacios costales. El segundo espacio intercostal en la línea media clavicular puede ser el sitio preferido para la toracostomía con aguja. Los niños tienen un torso más pequeño. El médico realiza la toracostomía con aguja, dedo o tubo a nivel de la línea inframamaria o ligeramente por encima de él. Se indican tubos más pequeños debido al menor espacio intercostal y debido a la mayor flexibilidad de la pared torácica, los niños tienen mayor riesgo de sufrir y desarrollar una contusión pulmonar en ausencia de fracturas costales en comparación con los adultos. Los pacientes adultos mayores y frágiles tienen un riesgo
de sufrir resultados perjudiciales después de una lesión de la pared torácica y es probable que se beneficien de las vías de atención reestructuradas y la gestión de un centro de derivación. Los pacientes obesos tienen consideraciones únicas para la toracostomía. La penetración pleural tiene menos posibilidades de éxito con una toracostomía con aguja corta. En su lugar, se debe utilizar un catéter suficientemente largo o una toracostomía digital. Una toracostomía con tubo también puede ser empleada. La colocación exitosa puede lograrse mediante una incisión más grande que permite la disección hasta las costillas y la colocación de un tubo intrapleural. Consideraciones del entorno de práctica. Cuando no se dispone de una tomografía computarizada, se puede utilizar la ecografía y la radiografía para evaluar la mayoría de las lesiones torácicas. Una limitación de no contar con una TAC es la evaluación de la aorta y los grandes vasos. La ecografía como técnica de diagnóstico por imagen ofrece las ventajas de su rendimiento en la cabecera del paciente en decúbito supino, su repetibilidad, su carácter no invasivo, la ausencia de radiación y la capacidad de detectar diversas patologías como el neumotórax, el hemotórax y la contusión pulmonar. Una contusión pulmonar puede diagnosticarse por la presencia de una lesión moderadamente hipoecoica de contorno irregular o imágenes multiformes hiperecoicas correspondientes a un broncograma aéreo. Puede haber múltiples líneas B. La ecografía tiene la desventaja de ser dependiente de operador, por lo que es recomendable una formación especializada para crear e interpretar las imágenes. En casos donde no se dispone de un tubo torácico, se puede utilizar otros tubos, por ejemplo, un tubo endotraqueal para descomprimir el espacio pleural. El balón del tubo endotraqueal puede inflarse y utilizarse para anclar el tubo en la cavidad torácica. Resumen del capítulo. Las lesiones torácicas son muy frecuentes. Una evaluación rápida y organizada es fundamental para detectar problemas potencialmente mortales. La mayoría de las lesiones se diagnostican mediante exploración física, radiografía de tórax y ecografía. Aunque la tomografía computarizada proporciona información mucho más detallada, la intervención más común es la descompresión de la cavidad torácica mediante toracoscopía con aguja, dedo o tubo. La toracotomía de emergencia o urgente es poco frecuente. El traslado rápido a un centro de traumatología con capacidad para proporcionar un mayor nivel de soporte respiratorio y una posible intervención quirúrgica es beneficioso, especialmente para pacientes más frágiles y en estado crítico. Puntos clave de aprendizaje. Las lesiones en el pecho son comunes después de un traumatismo contundente o penetrante. La respiración se ve afectada después de una lesión en el pecho debido a la oxigenación, la ventilación y las hemorragias alteradas. La evaluación de una lesión en el pecho utiliza un enfoque de mirar, escuchar y sentir, oximetría, radiografía de tórax y otros complementos. La administración presuntiva de oxígeno suplementario a pacientes lesionados es beneficiosa hasta que se evalúe y controle el estado respiratorio. La emergencia que salva vidas más común, mm, la intervención tras un traumatismo torácico consiste en la descompresión torácica mediante toracoscopía con aguja, dedo o tubo. Estas son habilidades importantes que el traumatólogo debe dominar. Se emplea un enfoque multimodal para el control del dolor asociado con la lesión de la pared torácica. Las decisiones operativas se basan principalmente en el estado fisiológico. Independientemente del potencial de intervención quirúrgica, los pacientes con lesiones torácicas moderadas a graves se benefician de un traslado a un centro de trauma. Los pacientes mayores y frágiles tienen un alto riesgo de complicaciones después de una lesión torácica, incluso menor puede beneficiarse de la atención en un centro de trauma. Bueno, ya nada más para concluir, recuerden, el tórax es noble, protege pero también castiga los errores. En trauma, la diferencia entre la vida y la muerte está en segundos, no en estudios. En el campo o en la sala de choque el mejor tratamiento sigue siendo el reconocimiento temprano. Las 6 lesiones letales del tórax no requieren alta tecnología, sino ojo clínico, decisión y manos firmes. Una aguja, un tubo o una toracotomía salvan más vidas que un estudio de TAC. Y nunca olvides esto. Cada paciente con trauma torácico es un espejo de nuestra disciplina. Orden bajo presión, técnica con propósito y mente fría ante el caos. Porque en el trauma no gana quien sabe más, sino quien actúa primero, con juicio y precisión.